Plutarch Heavensbee es para muchos fans de los Juegos del Hambre uno de los personajes más polémicos de toda la saga, y con el estreno del libro de Amanecer en la Cosecha, su figura se ha vuelto el centro del debate. Lo acusan de no haber perdido nada en el trayecto en el que se forjó la revolución, de moverse siempre entre privilegios, de haber jugado a la revolución sin mancharse las manos. Pero, ¿y si estamos viendo solo la mitad del tablero? En este video quiero defender una idea que tal vez incomode a muchos, pero Plutarch no fue un cobarde ni un oportunista, fue el único capaz de asumir el rol que nadie más podía tomar, una rebelión real. No el héroe, ni el mártir, sino el estratega, el arquitecto del cambio. Hoy vamos a descubrir por qué el personaje más odiado por algunos podría ser también el más incomprendido y necesario de todos. Plutarch Heavensbee es un personaje que ha ganado nuevos matices con la llegada de la precuela Amanecer en la Cosecha. Durante mucho tiempo se le ha visto como el gran estratega de la rebelión, el hombre que movió los hilos desde las sombras sin ensuciarse demasiado las manos, y es justamente esto lo que ha despertado críticas en redes. Muchos lo acusan de haber sacrificado lo mínimo, de haber salido relativamente ileso de la revolución e incluso haber actuado solo para conservar sus privilegios, pero este nuevo capítulo en la historia, Amanecer en la Cosecha, nos invita a mirar más profundo en el personaje. En el capítulo 9, por ejemplo, tenemos una reunión entre Haymitch y Plutarch en su biblioteca personal. Abro cita. ¿Tú lees, Haymitch?, me pregunta Plutarch. Sé leer. No me refiero a eso. Me refiero a si te gusta hacerlo. Depende de lo que sea. A mí me pasa igual. Leer en general no es un pasatiempo popular en el Capitolio. Es una pena. Todo lo que se necesita saber sobre la gente está aquí mismo, en esta habitación. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Ese fragmento es interesante porque nos reafirma que Plutarch es una de las pocas personas que sabe del mundo antiguo. Conoce otras formas de gobierno. Su familia conoció un mundo antes de Panem y gracias a los libros su recuerdo no se desvaneció. Plutarch fue inteligente, de nada sirve arriesgarlo todo por una causa justa antes de tiempo. Si Plutarch moría antes de tiempo por la causa, no hubiera sido de gran ayuda, por eso tuvo que actuar bajo una máscara, y gracias a esta máscara pudo permitirle a Haymitch un último abrazo con su madre y su hermano pequeño. Plutarch era el único con el conocimiento político necesario para cambiar las cosas. De hecho, Haymitch nos menciona que aunque saben leer en el distrito 12 y también escribir, los libros son escasos en los distritos. Un pueblo leído es un pueblo no doblegado. Plutarch menciona que la gente del Capitolio tampoco lee, no son unas personas muy instruidas, así que Plutarch, desde su privilegio, era necesario para guiar a un pueblo decadente que Panem mantuvo ignorante por más de un siglo tal vez. Tal vez la ignorancia y la opresión ideológica de Panem llevó al surgimiento de los días oscuros, a la primera rebelión. Tal vez se estaban rebelando porque querían quitar la información, los libros, el conocimiento, para mantener al pueblo oprimido e ignorante y sumiso. El caso es que Plutarch no fue un clásico revolucionario, sino un visionario silencioso. Su familia conoció el mundo antes de Panem, lo que lo convirtió en una figura estratégica. Sabía que no podía arriesgarlo todo antes de tiempo. Si moría, se exponía demasiado pronto. La causa perdería a su arquitecto más preparado. Por eso se movió tras una máscara, fingiendo lealtad al Capitolio mientras ponía en marcha la caída de Snow desde dentro. Gracias a este cuidado, incluso pudo darle a Haymitch muchas cualidades y muchas pistas de cómo destruir la arena por dentro. Y si algo nos ha demostrado la historia es que lamentablemente de nada sirve rebelarte ante un sistema que tiene todo el poder y contra el que no puedes hacer absolutamente nada. Hay que ser inteligente y políticamente correcto, hasta obtener el poder y la influencia necesarios para cambiar el mundo. Lo que Amanecer en la Cosecha nos muestra es que Plutarch no era un cobarde ni un oportunista, era un político con visión, con paciencia y una comprensión única del poder y de la historia. En un mundo donde todos eran peones y mártires, él eligió ser el jugador que sabía cuándo y cómo moverse y cuánto esperar, porque a veces para cambiar las cosas de verdad se necesita más coraje, se necesita más conocimiento, y Plutarch era de los pocos que lo tenían, afortunadamente. Uno de los grandes temas en Amanecer en la Cosecha
es que las revoluciones no solo se ganan con el fuego de los oprimidos, sino también con el conocimiento que muchas veces solo poseen las élites ilustradas. Es duro pero real, y Plutarch es la encarnación de esa verdad incómoda. Él no era un mártir como Finnick, ni una figura emocional como Katniss. Era una mente fría, analítica, que conocía el sistema de gobierno previos a Panem, entendía cómo manipular la narrativa pública y sabía que una revolución sin dirección podía convertirse en caos. Su acceso a libros, historia, filosofía, política y cultura antigua lo convirtió en una pieza clave, no por su moral intachable, sino por su utilidad estratégica. En un país donde tanto los del Capitolio como los de los distritos habían sido mantenidos en la ignorancia, Plutarch era uno de los pocos capaces de pensar más allá de la hora, y por eso su permanencia en un cargo político tras la guerra no es una traición, sino una necesidad. ¿Quién más podría organizar un gobierno funcional en medio del vacío de poder? ¿Quién más tenía las herramientas para reconstruir algo distinto sin repetir el ciclo de opresión? Puede que no haya perdido tanto como otros, pero su visión obviamente ayudó y fue crucial. Sin su visión, muchos de los que lucharon no habían sobrevivido para ver un nuevo mundo, a pesar de todo lo que perdieron. Y aquí está el dilema que Sinsajo y Amanecer en la Cosecha nos plantean. No todos los héroes se ensangrientan en el campo de batalla. Algunos hacen su revolución entre libros, cámaras y decisiones silenciosas. Tras las caídas del Capitolio y sus gobernantes, su legado no es el de un héroe visible, sino de alguien que supo cómo actuar, cuándo esperar y cómo usar el sistema en su contra. Un personaje gris, pero absolutamente fundamental en la historia de revolución de Panem. Al final, la historia no solo necesita de quienes disparan la primera flecha, sino también de quienes escriben el plan detrás del telón. Plutarch no fue el rostro de la revolución, pero sí fue uno de los cerebros que la hizo posible. Tal vez no sea fácil de querer, pero entenderlo nos revela una verdad brutal. Las revoluciones no se ganan solo con valor, se ganan con visión e inteligencia. Si te gustó este análisis y quieres más contenido sobre personajes polémicos del universo de los Juegos del Hambre, no olvides dejar tu like y comentar qué opinas tú de Plutarch y sus decisiones, y suscribirte al canal para no perderte lo que se viene. Nos vemos en el próximo video, mis tributos.